Capítulo 46. Después de terminar una comida fantástica, Hyo les arrojó salchichas a las aves acuáticas y regresó a la cabaña a descansar. Tal vez porque había comido tanto, no sintió hambre incluso cuando llegó la cena. No puedo comer en este momento, pero cocinemos arroz chamuscado mañana. Estará delicioso. Acostado en la cama, Seo Hyo le dio un toque con el dedo a Miel, que estaba acostado a su lado. Miel protestó vehementemente, pero eso solo lo hizo aún más tierno. Este pequeñín inofensivo. Pensó que si crecía solo un poco más, incluso podría usarlo como almohada. ¿Sería posible crear algo que se sienta similar? Sintiéndose mal por usar a un ave acuática viva como almohada, consideró hacer una almohada suave que no estuviera viva. Perdido en tales pensamientos, Hyo parpadeó. No podía dormir en absoluto. Había momentos así de vez en cuando. ¿Es este el destino de un artista? Miel reaccionó como diciendo, deja de decir tonterías y solo duérmete, pero no era tan simple. Frota su cara unas cuantas veces contra la suavidad de la manta repleta de plumas y Hyo pronto se levantó de su lugar. Miel, papá se va. Dejando atrás al cansado Miel, se dirigió a su taller lleno de todo tipo de materiales. Su severo insomnio fue desencadenado por un repentino interés en algo. Tengo curiosidad por la vista fuera de la compañía. Al ubicar un lugar e imaginarlo de la manera más precisa posible, Hyo podía visualizar el paisaje de ese lugar. Al principio, pensó que era solo su imaginación. Después de todo, incluso si imaginaba cómo se vería el tercer piso de la compañía, Collection, no debería coincidir con la vista real. Sin embargo, a medida que continuaba imaginándolo y completaba gradualmente la pintura, se dio cuenta de algo. El paisaje de la ubicación que imaginé es relativamente preciso. Sospechaba que podría ser uno de los beneficios que obtuvo después de convertirse en un retrato. Probablemente sea una madrugada oscura. No era un lugar que nunca hubiera visto antes, y pintar un lugar que ya había visto una vez no era difícil. Hyo comenzó a mover su pincel mientras recordaba la vista que había visto mientras estaba apoyado contra una pared en un callejón. Pronto, el marco de una pintura apareció en cierto callejón de Seúl. En las calles de madrugada, una mujer se despeinó el cabello. ¿A dónde más debería aferrarme ahora? La mujer con cabello negro corto, Cha-ara, no pudo contener su suspiro. Como era de esperarse, no hay lugar que le dé la bienvenida a los rango F. Incluso como despertado, los rango F no eran tratados como nada más que porteadores. El rango de Cha-ara era F. Su habilidad principal era refuerzo corporal. No podía darse el lujo de aprender ninguna otra habilidad, y no era una sorpresa que no tuviera una profesión. Tenía el estatus típico de un porteador. Hoy, después de ser despedida de su equipo original, se sentó sin rumbo fijo en un banco. Bueno, ¿quién contrataría a un porteador con una pierna lesionada? Se debió a una lesión en la pierna que sufrió en la mazmorra que visitó esa tarde. Con bastantes otros rango F que querían ser porteadores, no había razón para contratar a alguien que cojeaba. Me gustaba que el equipo estuviera relativamente compuesto por gente decente. Aunque no eran particularmente amables, era un equipo formado por personas que no se metían en los asuntos de los demás. A pesar de que trataban a Cha-ara como invisible debido a que era una porteadora de rango F, los miembros del equipo en general eran indiferentes entre sí. Tal indiferencia era difícil de encontrar y era una de las virtudes de la gente moderna. Aunque por eso también me despidieron tan fácilmente. Sin más utilidad, a Cha-ara le dijeron que ya no podían contratarla y la echaron. Fue un alivio que al menos liquidaron su pago antes de echarla. Cha-ara miró fijamente el saldo de su cuenta mostrado en su teléfono durante mucho tiempo. En total, ascendía a unos 500,000 wons. No era suficiente para pagar el alquiler y comprar una túnica de sacerdote para su hermano menor. El alquiler subió esta vez. Cha-ara dejó escapar un sonido de angustia. Ahora, ¿qué debería hacer? Mirando hacia el cielo donde la nieve comenzaba a caer suavemente, Cha-ara chasqueó la lengua. Como si el frío no fuera lo suficientemente malo, ¿por qué tenía que nevar también? La terminal debe haber cerrado hace mucho. De todos modos, con Oppa en casa, el menor debería estar bien. Mientras no esté en algún lugar regalando sus cosas como un tonto de nuevo, está bien. Sintiendo internamente una sensación de soledad, Cha-ara sorbió por la nariz y se levantó del banco. Mejor encontrar un lugar donde no me caiga la nieve. Ajustándose la bufanda que su hermano menor le había hecho, Cha-ara comenzó a mover los pies. Originalmente tenía la intención de simplemente dormir en el banco,
pero con la nieve cayendo, tal vez no despertaría a la mañana siguiente. Si tan solo pudiera dormir cerca de una estación o de un edificio corporativo. Las instalaciones públicas o las áreas cercanas a empresas relativamente acomodadas, donde había mucho tráfico peatonal, tenían encantamientos de calor lanzados sobre ellas. Si pudiera dormir cerca de allí, no tendría que preocuparse por encontrar un lugar para dormir al aire libre, pero si la atrapaban, podría ser degradada a ciudadana de cuarta clase en el peor de los casos. He asegurado un permiso de estadía en la ciudad por unos días con mi licencia de cazador, pero eso no significa que pueda dormir al aire libre en cualquier lugar. Si me atrapa la seguridad, estaré en problemas. A veces, envidiaba a su hermano mayor, Chaeun-yuk. Ese tipo al menos puede dormir en su carrito de panés con forma de pez. Su hermano mayor, que vende panés con forma de pez, se ganaba la vida moviendo siempre su carrito desde el campo a la ciudad, ya que si se dejaba desatendido en la ciudad, alguien podría robarlo o destruirlo. Así que, naturalmente, Chahara no esperaba poder dormir en su carrito. Después de vagar sin rumbo por un tiempo, los pasos de Chahara la llevaron a un callejón oscuro. En un lado de la pared del callejón, colgaba el retrato de un hombre. ¡Qué demonios! Es espeluznante. El hombre del retrato era apuesto, como si fuera una escultura o una muñeca, pero más que su apariencia llamativa, era la quietud en sus ojos tranquilamente cerrados lo que se filtraba en su piel. Se sentía como estar mirando a un cadáver pintado, tan ominoso que Chahara retrocedió y dejó el área. Algún loco colgó una pintura aquí. Debió ser obra de algún tipo loco o de un cazador con habilidades estrafalarias, así que Chahara decidió no prestarle mucha atención. De todos modos, no tenía intención de dormir en este lugar donde la nieve caía directamente. Después de caminar un poco más, Chahara se cruzó con una mujer. Había sido golpeada por la nieve fría durante tanto tiempo que una gruesa capa de nieve blanca ya se había acumulado sobre ella. A juzgar por la apariencia de la mujer acurrucada como una bola, parecía ser una ciudadana de cuarta clase que residía ilegalmente en la ciudad. Su delgado cuerpo se movía débilmente, no estaba muerta aún, ya que aparentemente todavía respiraba. Está bastante mal. Por lo general, los pobres se quedaban en los callejones más profundos. Chahara originalmente tenía la intención de ignorar a la indigente y pasar de largo, pero se detuvo después de dar unos pasos con una expresión extremadamente incómoda antes de regresar para pararse frente a ella. Ya fuera que se hubieran quedado dormidas o desmayadas por el frío, la indigente estaba respirando pero no había recuperado el conocimiento. Ni siquiera pareció notar a Chahara justo enfrente de ella. Chahara se quitó la bufanda, la envolvió ligeramente alrededor del cuello de la indigente y se alejó rápidamente. Al escuchar débiles sonidos de la indigente moviéndose, su paso se aceleró aún más. Maldita sí, esto es vergonzoso. Maldita sí, maldita sea. Sintiendo el frío en su cuello ahora al descubierto, Chahara se sintió algo resentida. ¿Por qué está durmiendo tan lastimosamente así? Su pecho se apretó inexplicablemente. La edad de la indigente parecía ser similar o más joven que la suya. Como mucho, no podía tener más de 20 años. No podía simplemente pasar de largo cuando alguien a quien podría haber llamado amiga parecía estar al borde de la muerte mientras dormía. ¡Ah, maldición! El menor tejió eso para mí. Menor, era una bufanda minuciosamente tejida con la piel del ganado y los monstruos atrapados en la aldea. El menor tenía buenas habilidades, por lo que era una bufanda bastante buena y la había estado usando bien todo el invierno. Pero ahora, la había perdido de una manera tan estúpida. Maldita sea, no debería haberle dicho nada a Oppa ni a Chaji-son. Mientras Chahara caminaba con dificultad por la calle, algo extraño pronto llamó su atención. Lo había visto antes. ¿Qué es esto? No vi esto aquí antes. ¿Lo vi mal? ¿O había múltiples marcos de fotos? El marco estaba medio oculto en las sombras, lo que hacía que el rostro fuera difícil de ver, pero inmediatamente lo reconoció como el mismo retrato que acababa de ver. Por alguna razón, un escalofrío le recorrió la columna vertebral, como al ver una película de terror. Incluso si era un rango F, un despertado seguía siendo un despertado. Podía sentir el peligro de forma instintiva. Ante ese tosco comentario, el retrato, enterrado en las sombras, abrió los ojos. La boca del retrato, ya no oscurecida por la oscuridad, se movió con fluidez. Habló en un tono aristocrático. Cuando Chahara parpadeó ante la abrumadora sensación de inquietud, el marco de la pintura no se veía por ninguna parte. Fue solo entonces que Chahara se dio cuenta de que se había desplomado en el suelo. Su mano, descansando en el suelo cubierto de nieve, temblaba.
Chahara sabía, y el mundo sabía, que no era simplemente por el frío. Aunque era una tontería, en el fondo, sentía que no podría mantener la compostura si al menos no desvariara tales tonterías. Chahara se dio cuenta de algo sin siquiera intentarlo. Aunque la situación no había sido verdaderamente tan peligrosa, Chahara sabía que el estrafalario retrato con el que se acababa de cruzar era una existencia extremadamente peligrosa. Si hubiera sido apenas un poco menos educado, lo suficiente como para no sentir la necesidad de decir, mis disculpas, ¿quién podría decir con certeza si Chahara no podría haber terminado como un cadáver? ¿Qué fue eso? En serio, ¿qué fue eso? ¿Qué acabo de ver? Chahara, que estaba reuniendo sus fuerzas para escapar de este lugar, sintió que algo frío y duro le rozaba la mano mientras buscaba a tientas. Ante la textura pequeña y dura, a Chahara, a quien la piel se le erizó hasta la parte superior de la cabeza, ni siquiera pudo gritar, su boca se abrió y se cerró sin emitir palabra. Mientras tanteaba de nuevo con la mano, temblando incontrolablemente, un pequeño objeto frío pronto entró en su mano. Con el corazón dándole un vuelco, lo inspeccionó. Era una gema de color negro y transparente. Ella también sabía instintivamente una cosa. Chahara sabía que este era un regalo del retrato con el que se acababa de cruzar. Antes de morir, sus padres siempre le dijeron que las buenas acciones serían recompensadas. Toda esta situación se sentía como un espeluznante cuento de hadas. Mientras tanto, otra persona estaba igual de inquieta. Acosar es algo malo. Yo no podía recuperar la compostura ante su propia falta de educación. Pintar el callejón de madrugada había estado bien. Sin embargo, después de terminar la pintura, vio a una mujer moviéndose dentro del marco y se preocupó brevemente por si ella podría estar en peligro a una hora tan tardía. Como resultado, la mirada de Hyo siguió siguiéndola incluso sin que él mismo se diera cuenta. Y terminó acosándola. Había observado a la otra persona sin su consentimiento. Ella debe haberse sorprendido. Él simplemente observaría en silencio los edificios dentro de Collection o se movería entre marcos normalmente, por lo que no se dio cuenta. Sin embargo, a través de esta oportunidad, Hyo llegó a saber con certeza. Si fijo mi mirada en algo que se mueve, el marco en el mundo real se mueve junto con ellos. Así fue como ocurrió el incidente del retrato en movimiento que siguió a Chahara. Espero que mi disculpa haya sido bien transmitida, porque simplemente había estado mirando distraídamente a la mujer de cabello corto, la vio darle su bufanda a una persona pobre y la vista de ella aterrorizada al ver su marco. Solo cuando la mujer se puso pálida y se congeló, colapsando con un golpe, Hyo finalmente recobró el sentido. Sintió admiración hacia la mujer que todavía parecía tener la edad de un estudiante de secundaria, preocupado por si estaba bien estando sola a esta hora tardía, y culpable por haberla asustado con su mala educación. Esta profunda emoción fue reconocida como un objeto de intercambio, y Hyo le dio una gema a Chahara como regalo. La asusté aún más. Abrumado por su propia falta de educación y fuera de sí, no podía pensar con claridad. Pero si de repente le da un regalo a una estudiante de secundaria ya aterrorizada por un retrato vivo y en movimiento sin decir una palabra, ¿quién lo recogería diciendo, vaya, es una gema? Debería haberle dado simplemente algo como galletas. De todos los momentos, no tenía ninguna galleta horneada a la mano, así que terminé dibujándole una gema sin darme cuenta. Si le hubiera dado algún bocadillo trivial, podría haber sido menos aterrador. Hyo vio tenuemente la espalda de la estudiante de cabello corto huyendo en pánico a través del marco. En ese momento, Hyo se dio cuenta de algo. ¿Acaso mi personalidad cambia a veces? Fue el momento en que se volvió verdaderamente consciente de sí mismo como la capa negra. Capítulo 47. En la mañana, de vuelta en la cama. Hyo estaba perdido en pensamientos superficiales. No era la primera vez que aprendía que su personalidad podía cambiar. También está el caso de Giovanni. Pero ahora que lo pensaba tardíamente, Hyo parecía a veces desviarse de su personalidad habitual. Principalmente al interactuar con la gente de afuera en su estado de retrato. Pensándolo bien, elogiar a los empleados o dar regalos de la nada tampoco es exactamente una reacción normal. Había gente mayor que yo también, pero para mí, un joven saludable del país de la etiqueta en el Oriente, actuar de esa manera, honestamente, no es exactamente normal considerando mi estado actual. El problema era que el propio Hyo no sentía ninguna sensación de incomodidad por tales cambios. En ese momento, solo pensé que era natural. Parecía seguro que la identidad de ser un retrato, de hecho lo estaba cambiando. Oh Dios del cielo y de la tierra.
Cuando me quedé dentro del retrato, me sentí igual que de costumbre, así que no noté nada extraño. Ya fuera que su personalidad cambiara o cualquier otra cosa cambiara, yo no era de los que se tambaleaban por solo este nivel de misterio. Pero debería tener cuidado de no actuar de forma grosera con los demás. A este ritmo, parecía que pronto le resultaría natural palmearle la cabeza a un extraño que nunca antes hubiera conocido. No puedo hacer algo tan desatinado sin importar en qué me convierta. El acto de palmarle la cabeza a alguien solo era posible en la ficción o cuando los padres se lo hacían a sus hijos. Incluso entre amantes, tal toque audaz no era muy alentado, por lo que Gio sintió la necesidad de ser cuidadoso con su comportamiento. Por supuesto, nunca he tenido una pareja. ¿Cómo te atreves a mirar a tu Padre Celestial de esa manera? Tengo derecho a no tener novia, ¿sabes? De todos modos, los cambios de personalidad no son una situación tan desconocida. Incluso cuando fui al recorrido en Seúl, hubo momentos en que mi conciencia como Giovanni se volvió más fuerte. Creo que es bastante similar al tema en el que estoy pensando en este momento. Sin embargo, no se sentía como si la personalidad en sí estuviera cambiando literalmente. Si fuera tan extremo, me habría dado cuenta hace mucho tiempo. Si tuviera que describirlo, estaba más cerca de la sensación de recordar memorias olvidadas. No es exactamente, Seo Hyo, pero soy yo, ese tipo de sensación no es una doble personalidad. Eso es un malentendido. Así como en su vida pasada vivió como el sacerdote Giovanni con su característica sonrisa benévola, en esta vida vivió como Seo Hyo, a quien a menudo le preguntaban, ¿acaso no sabes cómo sonreír? Era similar a recordar tardíamente su vida pasada y que hábitos olvidados aparecieran aquí y allá. No esperaba que también hubiera problemas debido a mi identidad como retrato. Creo que es un problema similar a la resolución. Al intentar actuar de forma humana con el cuerpo de un retrato, parecen ocurrir errores en alguna parte. Mi habla se vuelve más rígida, y mis acciones y pensamientos se vuelven extraños, parecía que tendría que ser cuidadoso. Tratemos de ser más conscientes de nosotros mismos de ahora en adelante. ¿Crees que es molesto? Miel, deberías trabajar en tus habilidades sociales. Viendo a Miel quejarse, Hyo colocó la redonda ave acuática sobre su mano y la hizo rodar. Miel, rodando como una regordeta bolsa de agua, no pareció importarle demasiado. ¿Te estás divirtiendo? Hyo, que se había sorprendido momentáneamente por el cambio de personalidad, pudo calmar su mente ante esa vista despreocupada. De todos modos, es divertido, así que está bien. ¿Qué podría ser más extraño que no encontrar entretenida esta vida en constante cambio? ¿Entonces comemos ahora? Aunque Miel expresó dudas, Hyo se levantó de su asiento sin darle importancia. Incluso si no es justo ahora, es bueno preparar sopa o guarniciones con anticipación. Ya tenemos huesos del ciervo desmembrado, así que si los limpiamos y hacemos caldo de huesos, podemos guardarlo en el depósito de hielo y usarlo cuando sea necesario. El caldo de huesos puede ser una comida sustanciosa por sí sola. Hyo asintió. Cada vez que tenía indigestión, mi abuela me decía que bebiera caldo de huesos con un poco de cebollín y sal. No sabía acerca de los demás, pero cuando Hyo tenía indigestión, tal caldo de huesos era mucho más ligero para su estómago que las gachas de arroz. Si bien no le llenaba el estómago dado que no había ingredientes sólidos, tal vez al ser un caldo rico, todavía sentía que estaba comiendo algo. Si agregas una pizca de sal, un poco de cebollín picado y arroz recién cocinado a un caldo blanco como la leche, eso es sopa de hueso de res. El caldo de hueso servido a fuego lento tiene un sabor sabroso increíble. Es por eso que incluso una comida tan simple se siente saciante. Miel, que había mostrado una fuerte aversión a las salchichas picantes la última vez, parecía estar preguntándose si la sopa de hueso de res era picante. Pero a menos que se agregue y mezcle chile en polvo o condimentos picantes, la sopa de hueso de res no debería saber picante. Si es demasiado sencilla, puedes agregar carne o agregar fideos en lugar de arroz. Tampoco es malo comer ambos juntos. Creo que uno de los encantos de la sopa de hueso de res es que puedes agregar tantos condimentos o pimienta como quieras. Había muchos lugares para usar el caldo de huesos también. Incluso si solo hierves ramen picante con caldo en lugar de agua, crea un sabor increíble. Aún así, el caldo en sí hace que la sopa sea más suave. Muy bien, pasemos de esto. Miel, a quien no le gustaba la comida picante, expresó una fuerte oposición, y Hyo, siendo el papá, respetó la opinión de Miel. Si hay humanos que comen de todo bien en este mundo, también hay frágiles aves acuáticas en alguna parte que no pueden comer nada picante en absoluto.
Entonces podría ser bueno agregar más vegetales y hacer una sopa diferente. La sopa de dumplings sería un ejemplo representativo, supongo. Entonces la sopa de pastel de arroz laminado también es buena. El estofado de base militar, hecho hirviendo varios vegetales y jamón todo a la vez, tampoco está mal. Pero incluso platos simples como la sopa de pasta de soya o la sopa de algas se vuelven mucho más ricos en sabor con caldo de huesos. Excepto el estofado de base militar, el resto no será picante, a menos que agregues chiles cheonjan. Pensándolo bien, ¿sabías que usar caldo en lugar de agua al cocinar arroz hace que sepa mucho mejor? Cierto, vamos a hacer el caldo. Desde que comió bolas de arroz la última vez, Miel se había convertido en un ave acuática que amaba el arroz más que a nada en el mundo. Era obvio que estaba imaginando lo deliciosas que serían las bolas de arroz asadas hechas con arroz con caldo de huesos. Mientras Gio se dirigía hacia el depósito de hielo donde estaban guardados los huesos, de repente se sintió inquieto. Pensándolo bien, ¿no se hace el caldo de huesos habitualmente con huesos de vaca? Bueno, cuando los limpié y organicé la última vez, estaba bastante lleno de tuétano. Tal vez porque acababa de ser destazado, los bordes rojos del corte transversal del hueso eran distintos, por lo que su condición no debería ser mala. Gracias a que el ciervo era tan grande, los huesos son gruesos y resistentes, por lo que hervir a fuego lento el caldo de huesos debería ser divertido. Bueno, ¿desde cuándo hemos comido solo comida de la tierra como para ser tan exigentes con esto? Al hacer caldo de huesos, los huesos utilizados son por lo general de las patas de los animales. Si fuera una vaca, serían las patas de la vaca, pero Gio pensó que no sería muy diferente para un ciervo, así que lo había preparado. Salió con los huesos del depósito de hielo hacia la cocina. Los lavé una vez en ese entonces, pero todavía se siente un poco inquietante. Después de lavar minuciosamente los huesos que habían sido cortados para mostrar claramente el tuétano, los dejó caer todos en una olla grande. Cuando encendió la leña con campanillas, el agua hirvió rápidamente. Drené toda la sangre cuando lo destacé por primera vez, por lo que no debería haber demasiadas impurezas subiendo. Debería estar bastante limpio también ya que lo drené durante casi un día, pero todavía quedan algunas sustancias extrañas en el interior. Necesitamos retirarlas para obtener un buen caldo. Como probablemente estás adivinando ahora, es un proceso asquerosamente largo. De todos modos, ni siquiera estaba esperando poder comer el caldo hoy. Una vez que los huesos están completamente limpios después de ser escaldados en agua hirviendo y lavados, se convierte en una batalla de tiempo y dedicación a partir de ese momento. Había una razón por la cual el verdadero caldo de huesos era costoso. Puedes simplemente seguir hirviéndolo en la olla, pero no deberías servirlo a fuego demasiado alto. Incluso si toma un poco más de tiempo, hervir a fuego lento saca más del sabor sabroso en el caldo. Cuanto más tiempo lo hierves, más aceite y varias impurezas flotan hacia la superficie. Tal vez porque el tuétano sale tal como está, el primer caldo suele ser demasiado grasoso y rico, y se decía que era incómodo de comer. Así que ni siquiera podemos comer el primer caldo que sale, ¿estás diciendo que te lo comerás? Miel protestó vehementemente, pero eso no cambia la realidad. El afecto que se niega a renunciar incluso al primer caldo, que te deja la boca grasosa hasta el punto de hacer sonidos de sorbo. Esta obsesión. Ya eres un cerdo espléndido. En todo caso, desea que se ponga un poco más regordete. Lo suficiente como para apoyarme, más precisamente, deseaba que se pusiera lo suficientemente regordete como para acostarse y usarlo como almohada. Ante el rostro que mostraba una firme determinación, Gio asintió. Podía sentir una fuerte determinación de que mantendría la apariencia tierna y adorable actual sin importar qué. Sabe que es tierno. Incluso si era un hijo nacido de la pintura, si el niño tiene las convicciones correctas, debería apoyarlo. Gio decidió dar un paso atrás. Los animales gordos son tiernos, pero engordarlos a la fuerza es maltrato animal. De todos modos, el caldo de huesos no estará listo de inmediato. Las impurezas solo suben después de que ha pasado algún tiempo, así que no hay nada que podamos hacer más que quedarnos justo al lado. Cierto, así que necesitamos preparar otro platillo. Démosle a nuestro generoso amigo el caldo de huesos un tiempo a solas. Gio miró la olla que ni siquiera estaba hirviendo todavía debido al agua recién agregada. No lo sé con certeza, pero he escuchado que hervir el caldo de huesos demasiadas veces es en realidad malo para el cuerpo. No estoy seguro de cómo manejar las patas del ciervo de cuernos de árbol. Los huesos preparados de las patas del ciervo de cuernos de árbol. Son grasosos debido a estar llenos de tuétano, pero los huesos servidos durante más de 3 días se disolverán por completo en el caldo y se convertirán en un tónico.
caracterizados por un fuerte sabor a carne hasta el punto de que podría sentirse anueso salado. Método de refinación: después de una limpieza minuciosa, hervir a fuego lento durante 3 días hace que el tuétano y los huesos se disolverán por completo, convirtiéndose en un tónico. La medicina hecha de esta manera se puede usar de inmediato, y cuando se usa en humanos, todas las anormalidades óseas se curarán. El grado de recuperación varía dependiendo de la cantidad consumida y la constitución individual. No había necesidad de preocuparse. ¿Qué clase de preocupaciones realistas estaba teniendo en este mundo de fantasía? Decía que el tuétano y los huesos se disolverán por sí solos, por lo que solo necesitamos filtrar las impurezas ocasionalmente mientras esperamos. Dejemos de preocuparnos por esos tipos autosuficientes y comencemos a pensar en nuestro almuerzo ahora. Entonces algo bueno sería. Después de reflexionar un momento, Hyo pronto se decidió. Por fin ha llegado el día. Es hora de ir a pescar. Después de comer una gran cantidad de carne, ¿su cansado estómago no necesitaba refrescarse con algo de pescado? Esa es la etiqueta adecuada para mi lengua y mi estómago. Y Seo Hyo era un verdadero glotón que aprendió el término coeficiente de Engel a la edad de 5 años. Todavía recordaba la cálida voz de su abuela, quien se reía cálidamente mientras decía: «Tenemos una papa de cerdo en casa». De esa manera, Hyo pensó en comer pescado. Había muchas formas. Aunque el arroyo es estrecho, es bastante profundo y he visto peces grandes y pequeños aquí y allá al pasar. Especialmente dado que los nidos de las aves acuáticas están conectados al arroyo o manantial para que varias criaturas puedan moverse, solo ir a los nidos debería ser suficiente para encontrar buenos peces. Ante las palabras de Hyo, Miel, que había estado ladeando la cabeza, pronto se acercó a su oído y le tocó la mejilla. No dolió en absoluto, ya que el pico era tan pequeño e inofensivo hasta el punto de que no estaba claro por qué existía. ¿Qué pasa, Miel? Pensándolo bien, Hyo tenía otra fuente de pesca. Estaba el mar respirante. El mar respirante, uno de los portales dimensionales que Hyo había creado previamente, era literalmente un mundo sumergido en el mar. La última vez que lo vio, claramente estaba rebosando de todo tipo de criaturas. Hyo aceptó el consejo de Miel. Miel se infló con orgullo. Era extremadamente tierno. No importa qué tan tierno actúes, al único al que puedes conquistar es a tu papá. ¿Crees que actuar tierno en otra parte te conseguirá a alguien que pueda tratarte tan bien como yo? ¿En qué parte del mundo encontrarías a un mayordomo tan capaz como yo? Simplemente deberías quedarte cerca de tu papá. Hoy también eran una familia feliz. Hyo fue directamente al segundo piso, específicamente al almacén donde se recolectaban las obras terminadas. Eso se debía a que el marco que le permitía viajar al mar respirante estaba colgado allí. Hyo, parado frente al marco lleno de luz azul, se filtró lentamente como si se estuviera derritiendo. Ha pasado un tiempo, padre. Giovanni había entrado al mar respirante. No ha pasado tanto tiempo, ¿o sí? Solo salí a ver el mundo exterior por un momento. El que conversaba con Hyo no era otro que el dios del sol del mundo destruido, el anciano solitario a quien Giovanni le había encargado previamente. Le preguntó a Hyo que lo había traído aquí hoy. Y Hyo estaba seguro en cualquier momento y en cualquier lugar. Vine a pescar un poco. Si sale bien, lo compartiré contigo. Sabía que te gustaría. El dios del sol estaba complacido. Como era de esperarse, estaba claro que solo cerdos se habían reunido en ese lugar. Capítulo 48. El llamado mar respirante era literalmente un mundo sumergido en agua. No había nadie más aparte de Hyo. El agua estaba llena hasta un nivel tan alto que incluso el sol parecía atrapado debajo de ella, y huellas de la civilización humana, como casas de ladrillo y cercas, también estaban sumergidas como lo estaba él. Entre todo esto, Hyo estaba sentado en el borde de un precipicio. Estando completamente bajo el agua, no tengo idea de cómo pescar. Miel, deja de beber el agua de mar. Tu cuerpo se está volviendo demasiado grande y asustando a los peces. Muchas criaturas acuáticas se podían ver por todas partes. Una criatura con un cuerpo que parecía un cangrejo ermitaño extremadamente grande haciendo ruidos de tic-tac mientras se movía torpemente, cruzando un techo rojo con sus compañeros. Mientras tanto, una serpiente con una impresión suave que parecía ser una serpiente de agua seguía saliendo de la arena con un sonido de pop y escondiéndose repetidamente. Además de estas, grandes manadas de ballenas flotaban a lo alto en el cielo acuático, caballitos de mar coloridos bailando en parejas como si estuvieran sintiendo
Peces escondiéndose entre las algas marinas que crecían entre los ladrillos. No creo que una caña de pescar me vaya a llevar a ninguna parte en esta situación. ¿Una red? Esa tampoco es una mala idea. Aunque estaba disfrutando del paisaje de ensueño, no había atrapado ni un solo pez. Dado que no es como si fuera un gran nadador. Gracias a que el mundo de Giovanni tenía una relación muy cercana con el mar, el 90% de la humanidad era hábil para nadar. Giovanni pertenecía al 5% que eran particularmente malos en ello. Cuando conocí a Aria por primera vez, nuestra relación continuó porque ella me arrojó al mar. Personalmente, no puedo decir que Aria fuera una buena niña, pero aún así era una estudiante diligente. Como padre no le guarda rencor a Aria, mi corazón también está tranquilo. La característica sonrisa amable de Gio pronto se convirtió en una expresión preocupada. Bat, ¿cómo debería atrapar peces después de todo? Giovanni no era hábil para nadar, y aunque Gio era bueno nadando, nunca antes había atrapado peces. No importa en qué habilidad confiara, no parecía que pudiera atrapar a los peces que se veían ágiles con solo mirarlos. Gio se giró para mirar al ave acuática de color amarillo brillante hacia la que apuntaba el dios del sol, nada menos que Miel. Miel brillaba brillantemente bajo el centro de atención del dios del sol como un actor en el escenario. Era nada menos que la revelación divina de Dios. Miel, ¿puedes atraparlos? ¿Por qué estás evitando la mirada de papá? Viendo la cara que claramente decía, puedo hacerlo pero realmente no quiero, Gio ladeó la cabeza. Si era solo no querer, no lo forzaría, pero no era exactamente una reacción de desagrado por el trabajo en sí, por lo que era difícil de interpretar. ¿Por qué no quieres? Viendo al padre y al hijo luchando por comunicarse, el dios del sol reveló discretamente la verdad. Solo entonces Gio recordó que su ave acuática no era un ave ordinaria. Bueno, por supuesto, el agua viva con forma de ave nunca sería ordinaria, pero de todos modos. Miel tenía un potencial mucho más poderoso del que Gio había esperado. Nuestro hijo puede evolucionar. Miel era muy capaz de ello. Así que estás de mal humor ahora porque necesitas evolucionar para atrapar peces pero no quieres tomar esa forma, ¿en serio? Cielos, eso es tanto increíble como ridículo. Realmente tienes una convicción de mantener tu apariencia tierna, ¿no es así? Su hijo claramente tenía un complejo de príncipe. Pensé que te dije hace solo 30 minutos que no importa qué tan tierno y adorable actúes, al único al que puedes conquistar es a tu papá. ¿Cuál es el punto de que seas tan imprudentemente tierno? Me disculpo, estaba siendo un poco tonto. Pero padre, ¿no cree que su nieto es muy tierno? El dios del sol solo se rió, diciendo que la relación familiar se veía muy agradable de ver. Aunque no obtuvo una explicación clara, Gio decidió estar satisfecho con esto. Lo más importante ahora era que todos trabajaran juntos para superar esta situación desesperada, atrapar algunos peces y preparar una comida. No queriendo forzarlo a trabajar, Gio simplemente explicó la realidad de su situación. Así que yo tampoco puedo atrapar peces. Si realmente no quieres, está bien, pero si no atrapas peces para nosotros, todos tendremos que pasar hambre. Si aún te niegas, no tendremos más remedio que asar las salchichas restantes de la última vez para el almuerzo de hoy. Ante esas palabras, las pupilas de Miel temblaron. Aunque no estaba claro dónde exactamente estaban las pupilas en esos ojos hechos de agua, era evidente que Miel estaba temblando de conmoción ante la realidad de su situación. Gio asintió solemnemente como un juez emitiendo un veredicto. Sí, estamos en una situación en la que tenemos que comer el mismo menú una y otra vez. Era una realidad miserable que era difícil de aceptar para ellos como comelones y amantes de la buena comida. Pero si aún no quieres, este papá hará todo lo posible para hacer salchichas salteadas, arroz frito con salchichas y sopa de salchichas para el almuerzo de hoy. El dios del sol se sobresaltó por la extraña confrontación. Incluso para él, las salchichas salteadas, el arroz frito con salchichas y la sopa de salchichas parecían un poco excesivos. El dios del sol, que se había acostumbrado a las comidas que Gio le preparaba recientemente, observó ansiosamente la situación. Pero había una condición. ¿Quieres que cierre los ojos? Pero papá puede amar a nuestro hijo no importa cómo se vea. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? La pubertad ha llegado después de todo. Bueno, incluso de los padres, todos tienen secretos que quieren guardar. Aunque Gio nunca se había citado con nadie, y mucho menos se había casado o tenido hijos, sabía que era importante respetar el espacio personal de un hijo. Gio asintió con los ojos cerrados. ¿No quieres mostrar tu forma evolucionada tanto?
Papá está verdaderamente, realmente, muy curioso, pero si esto puede hacerte sentir tranquilo, Miel, puedo cerrar los ojos tanto como quieras, como era de esperarse, los adolescentes no son fáciles. Escuchó el sonido de algo grande balanceándose una vez, seguido por el sonido de agua de mar siendo agitada. Sin embargo, no mucho después de escuchar atentamente el sonido, ¿puedo abrir los ojos ahora, hijo? Vio unos 30 peces atrapados dentro del cuerpo de Miel, el cual se había hinchado por contener agua de mar. Te ves como un cerdo excelente. Eso fue un cumplido. Que Miel estuviera así de regordete era algo que había visto constantemente desde que llegó al mar respirante, por lo que esta forma no podía ser la forma evolucionada de Miel. Probablemente se tragó los peces en su forma evolucionada y luego regresó a su forma original. De todos modos, era gracioso y bueno. Un cerdo con peces adentro, Giovanni sonrió brillantemente con su característica sonrisa alegre. Esto es tan reconfortante. Al regresar a la cabaña, Gio inmediatamente comenzó a preparar el pescado. Exactamente 33 piezas. Era un número que significaba que las manos de Gio trabajarían hasta el cansancio hoy, pero decidió no darle importancia. Mostrar debilidad frente a solo 33 peces del tamaño de un salmón sería una deshonra como el glotón que su abuela reconoció. Afortunadamente, todos son comestibles, así que puedo prepararlos sin preocupación. Miel, escupe una pieza. El todavía grande Miel escupió un pez. Tambaleándose mientras recibía el pez, Gio se sintió mareado por un momento. ¿En qué clase de desafío me he metido? De todos modos, era hora de preparar mariscos, donde la frescura es la clave. Aunque la comida no se echa a perder en este mundo de pintura, no estaba claro si evitaría que un pez ya muerto se volviera rancio con el tiempo. Gio enterró firmemente la frente del primer pez con un punzón y lo envió al Palacio del Dragón. Él creía con confianza que era una técnica tan ágil como la habilidad de un asesino en las novelas de artes marciales. Rinde frutos tener experiencia en filetear pescado. El sabor de cortar y comer pescado recién atrapado en el bote es algo especial. Rememorando el fondoso pasado, Gio movió rápidamente sus manos. Cortó el área de la aleta, raspó las escamas con un sonido satisfactorio, y luego insertó el cuchillo a una profundidad adecuada para evitar reventar las entrañas, cortando hasta el orificio. Apenas hay olor a rancio incluso en las entrañas, por lo que debe ser realmente fresco. Ahora, después de retirar las entrañas, lo siguiente, Miel, si solo comes las entrañas, algún día te volverás tan rancio como ellas. ¿De dónde en el mundo vino ese hábito de arrebatar solo las entrañas mientras papá estaba cocinando? Más que eso, la forma en que disuelve objetos selectivamente siempre es fascinante. Las aves acuáticas disfrutan decorándose a sí mismas poniendo cosas dentro de sus cuerpos. Miel, a quien le gustan las gemas, no era diferente, pero en el caso de la comida más que solo para decoración, se disolvía rápidamente dentro del cuerpo de Miel. Para ser más precisos, más que disolver, parecía más correcto decir que los nutrientes que entraban al cuerpo se convertían en agua. La comida tragada se volvía gradualmente más y más transparente y se ondulaba hasta que pronto se volvía invisible. ¿El hijo de quien nació para ser tan interesante? Incluso la forma en que comía era interesante, por lo que estaba claro que Miel de hecho era el hijo de Gio. Parecía un chico para quien incluso el simple acto de respirar era notablemente satisfactorio. Simplemente me preguntaba cuándo terminaría de preparar todo esto. Si fuera pescado ya preparado del mercado, habría comprado mucho sin preocupación, pero preparar pescado vivo personalmente era una tarea que requería bastante esfuerzo. Retiró las entrañas y vació el vientre del pez, en términos humanos, raspando toda la sangre acumulada dentro de las costillas. Gio lavó diligentemente el interior del vientre hasta dejarlo limpio y continuó disecando el pez. Y descubrió un hecho sorprendente. ¿Realmente era salmón? No, es verdad que no es salmón. Pero la carne por dentro era muy peculiar. La textura es como de pez blanco, pero el color es naranja como el salmón o la trucha. Cuando se separó como sashimi, la carne visible por dentro era suave y se aplastaba fácilmente con solo un poco de presión, como el salmón. Sin embargo, la textura era redonda y masticable, dividida en segmentos como el pez de carne blanca como el lenguado o la besugo. El sabor era similar al salmón, pero dado el refrescante sabor a sandía que se sentía fresco, también parecía trucha. La textura es mucho más elástica y masticable, sin embargo, se sentía muy extraño. Incluso para un mundo de fantasía, tener algo que se superpusiera con elementos que él conocía de esta manera era, bueno, un poco extrañamente divertido. Sabe bien, así que está bien.
Gracias a la suave carne, la preparación fue rápida. Rebanaré un poco para sashimi, y freiré un poco entero en aceite después de recortarlo adecuadamente. Es más sabroso de lo que esperaba. En primer lugar, no hay forma de que la comida frita en aceite pueda saber mal. Miel, no te preocupes y solo espera el pescado frito cómodamente. Es aún más delicioso si agregas un poco de salsa picante. Con. ¿Realmente hay necesidad de que te disguste tan fuertemente? Quedan bastantes peces, así que ¿no quieres hacer al menos un pescado frito picante para tu papá, hijo? Después de terminar toda la cocina, Hyo estuvo a punto de desmayarse. Fue un día que rompió récords. La conclusión fue que 33 peces grandes eran demasiado. El trabajo estresante y repetitivo agota a Hyo. Capítulo 49. Hyo era bueno en todo. Así que también soy un buen cocinero. Excepto para nadar. Giovanni negó con la cabeza de forma educada pero firme ante la pregunta inquisitiva del dios del sol. ¿Cómo podría un humano de 2 piernas, nacido para respirar únicamente fuera del agua, ser bueno nadando? Aunque parece que ahora mismo estoy respirando bajo el agua bastante bien. ¿Se debía a que, Giovanni, ya estaba muerto en este mundo, o a que, aunque se estaba sincronizando, su esencia seguía siendo un retrato? Hyo podía respirar con normalidad en el mar respirante, lleno de agua. ¿Acaso esta agua está hecha para que los humanos puedan respirar en ella? De hecho, se ha convertido en un mar especial. Supongo que este es otro de los logros de Arya. Aún así, había una sensación de vacío. El dios del sol asintió de acuerdo. Giovanni sonrió con su característica sonrisa suave y ligera. Era una sonrisa pulcra, sin diferencia respecto a antes. Supongo que se siente como perder la tierra natal. Es un poco triste, pero estoy seguro de que las cosas mejorarán gradualmente. Ahora era momento de comer más que de hablar sobre tales cosas. Dado que padre tampoco parecía disfrutar de la comida picante, preparé principalmente platillos suaves. Como será molesto si la comida se moja, esta vez también, por favor cree un espacio. Crear un espacio, significaba solicitar una gran burbuja de aire en este mundo lleno de agua. Aunque debilitado tras perder a todos sus seguidores excepto a Giovanni, el dios del sol aún podía realizar un milagro tan menor por un corto tiempo. Usar ese milagro para comer podría parecer un poco absurdo para otros. No, aún así, la gente necesita comer para vivir. ¿Acaso hay una regla de que los dioses no pueden comer? Si alguien critica esto, por favor deje a esa persona irrespetuosa a cargo de este hijo. Le daré un severo regaño. Alguien que critica a otros por comer es quien es extraño. El dios del sol parecía muy feliz. Realmente era un dios glotón después de todo. ¿Pueden los dioses subir de peso? El pensamiento se le ocurrió de repente a Hyo, pero rápidamente negó con la cabeza. Parecía demasiado desconsiderado esperar que un ser intangible sin siquiera voz, y mucho menos una forma física, subiera de peso solo por comer un poco. De todos modos, quien inicialmente perdió toda la confianza y se marchitó, rechazando incluso la comida, ahora estaba preparando la mesa del comedor como exigiendo que se le sirviera de inmediato. Eso lo hizo sentir muy complacido. Giovanni sonrió brillantemente con satisfacción. Como sacerdote del sol, una luz cálida onduló a su alrededor. Gracias al arduo trabajo de Miel, la comida de hoy es muy abundante. Ante el elogio de Hyo, Miel entró en la burbuja de aire y sacó el pecho con orgullo. Parecía querer elogios también del dios del sol, no solo de Hyo. Pronto, el cuerpo de Miel brilló brillantemente por un breve momento. Se asemejaba a la luz del sol. Parece que dado que Miel es un animal evolucionado por beber el jugo del lulupu, le gusta especialmente el dios del sol. La lulupu que crecía en el manantial del bosque de la pintura era una flor nutrida por la luz de la luna y la luz del sol. Estrictamente hablando, era una criatura nacida del sol y la luna, por lo que tenía sentido que le gustara el dios del sol. Es justo como un nieto presumiendo frente a su abuelo. En cualquier caso, era tierno, así que estaba bien. Hyo encontró adorable cómo Miel meneaba su parte trasera y aleteaba junto con la luz que podía llamarse el toque del dios del sol. Y con la exhibición especial de afecto de Miel, la cautela del dios del sol se desmoronó fácilmente y fue aceptado por él de nuevo. Comunicación con el dios del sol, 1/1, bueno, entonces comenzaré a preparar la comida. Gracias a que el dios del sol evaporó parte del agua con su calor, la comida no se mojaría al ser servida. Hoy Hyo había preparado un surtido de sashimi y sushi, un caldo caliente de pescado con arroz para acompañar y pescado frito como guarnición.
El pescado frito estaba ligeramente frito y se servía con salsas tanto ácidas como picantes, por lo que los dos comedores aversos al picante no deberían objetar demasiado. Comencemos a comer, todo está listo. Miel voló primero, aleteando sus alas que eran tan grandes como su cuerpo con un aire combativo. Luego se paró frente al pescado frito entero que Hyo había apartado, el cual era 10 veces el tamaño de Miel. Honestamente, era un poco gracioso. Baja tú también, padre. Se come mejor mientras está caliente. Ante las palabras de Hyo, el poder del dios del sol pronto se extendió hacia alguna parte. La luz cálida tocó un oso de peluche de platino blanco que había sido colocado cuidadosamente cerca del marco de la imagen de entrada de Hyo. Y pronto, el oso de peluche, ligeramente más pequeño que un niño pequeño, comenzó a moverse. El dios del sol había descendido. El oso de peluche se tambaleó, incapaz de caminar bien debido a estar dentro del agua. Parecía que el cuerpo del oso viejo y desgastado tenía dificultades para superar la presión y la resistencia del agua. Hyo puso gustosamente su mano en el costado del oso y lo levantó. Luego colocó al oso de peluche habitado por el dios del sol frente a un tazón. Me alegra que te guste. Era muy tierno, pero como su hijo, Giovanni también se sintió un poco triste. Te has vuelto tan débil que incluso entrar en un simple muñeco es un esfuerzo. Por supuesto, esto no era el dios del sol habitando completamente el muñeco, solo lo suficiente de su esencia para comer una comida. Pero a juzgar por cómo la conciencia del dios del sol se expresaba en el oso de peluche, un poder importante que actuaba como el corazón o el cerebro del dios debió haber entrado en el muñeco. Aún así, el muñeco no reventó, y el dios del sol no parecía incómodo. Con solo Giovanni como su seguidor, debía ser inevitable que su poder fuera más débil en comparación con su apogeo. Ya era un milagro que el dios del sol fuera capaz de evitar la extinción solo con Giovanni. Bueno, entonces comamos. El humano, el ave acuática y el oso de peluche comenzaron a comer todos a la vez. El oso de peluche, que solo debería haber contenido relleno, abrió la boca de par en par y rumió el pescado frito. Hyo se maravilló una vez más. Aunque lo veía cada vez, todavía no podía entender cómo lo saboreaba y lo digería. Miel, ¿cómo está el sabor? ¿El pescado está bien cocinado? Sí, solo evita esta salsa. Será demasiado picante para ti. Aunque había colocado la salsa picante en medio de la mesa, estaba seguro de que nadie la tocaría. Esta salsa fue hecha específicamente para Hyo de todos modos. Creo que empezaré con el sashimi. Miel, habiendo comido ya una ronda de entrañas frescas, fue por el pescado frito primero. El dios del sol, siguiendo los gustos de los humanos que le habían servido, evitó la comida cruda y bebió caldo de pescado y arroz. Por alguna razón, sintió ganas de probar lo que los demás no estaban comiendo. Y el sashimi se come mejor cuando está fresco. Hyo tomó de inmediato una pieza de sashimi. Aunque lo había visto muchas veces mientras lo preparaba, su apariencia todavía era inusual. Tiene un color similar al salmón y es suave como el salmón, pero a diferencia del salmón, hay una firmeza en la carne que es muy interesante. Gracias a eso, no es tan pesado como el salmón incluso cuando se fríe. Mojándolo ligeramente en salsa de soya mientras comía, sintió la carne masticable pero suavemente tierna en su boca. Ver a todos disfrutando felizmente de la comida por su cuenta hizo que Hyo también se sintiera bien. Tal vez en su afán por terminar la caza rápidamente, Miel había atrapado a un cardumen entero de peces a la vez, ya que todos los peces que atrapó eran lenguados disfrazados de salmón, pero el sabor y la textura eran tan especiales que no se volvía cansado. Tampoco está completamente sin grasa. Una cosa peculiar de este pez era que, si bien era grasoso cuando se comía crudo, todo el aceite se drenaba cuando se freía o hervía. Gracias a eso, incluso un caldo de pescado con pocos ingredientes podía tener un rico sabor. Me alegra ver que este sacerdote te complace. Hyo miró a Miel de nuevo. Sí, estás comiendo y disfrutándolo bien. Es bueno verlos, glotones. Por ahora. Comeré las cosas frías primero y luego pasaré a otra cosa. Considerando tomar postre más tarde, parecía mejor calentar un poco el interior antes de comer la gelatina fría, por lo que Hyo decidió terminar el sashimi y el sushi que estaba comiendo actualmente antes de probar otra cosa. El sashimi, con su moderada suntuosidad fluyendo como jugos de carne, combinaba bien con el sushi. El sushi de lenguado tiende a deshacerse. No es que le disgustara el sushi de lenguado, pero pensaba que la carne masticable del lenguado y las huevas de sushi redondas y repletas eran demasiado fuertes juntas.
Así que en lugar del sushi de lenguado, Seo Hyo prefería el sushi de salmón, que era tan suave que se deslizaba por la garganta con solo un poco de masticación. Pero este sushi era diferente. El sushi, que tiene un aire delicado, se desplegaba como una red tan pronto como entraba en la boca, y el sashimi encima se resistía brevemente a sus dientes antes de derretirse suavemente. El arroz sazonado con agua de vinagre dulce y el sashimi ligeramente aceitoso hacían una combinación excelente. Hyo terminó su porción de sashimi y sushi. Si los otros miembros de la familia dejaban algo, todo se convertiría en propiedad de Hyo. El siguiente es el pescado frito. La comida frita se mantenía seca gracias a la consideración del dios del sol, aún así, pierde rápidamente su crocancia. Hyo eligió el pescado frito como su siguiente objetivo después del sashimi. Dado que había tanto, no cubrí cada uno por separado, preocupado de que pudiera ser demasiado pesado. Después de todo, la carne del pez ya es rechoncha y está frita en aceite. Haciendo excusas que no eran realmente excusas, Hyo recibió miradas de miel y del oso de peluche como diciendo, ¿qué tonterías estás diciendo mientras comemos? Como el encargado de la cocina, Hyo sintió instantáneamente una sensación de alivio. Nada reconforta tanto mi corazón como los glotones que comen bien. Parecen el tipo de personas que comerían deliciosamente incluso lejía siempre que fuera sabrosa. Como el que cocinó, era una situación en la que era imposible no estar complacido. Lamento interrumpir. Solo comamos. Pensándolo bien, ¿el llanto del oso de peluche se basa en el de miel? No suena exactamente igual, pero es bastante similar. Sin embargo, estando demasiado hambriento, no lo reflexionó más. Afortunadamente, el pescado frito todavía estaba caliente y crujiente. Fue gracias a la bendición del sol otorgada generosamente por el dios del sol, aunque si era para comer deliciosamente por sí mismo no es seguro, pero era bueno de todos modos. Como se esperaba del dios del sol, ni un rastro de humedad fue tolerado. La piel frita y crujiente y los jugos húmedos en el interior son exquisitos. Dado que preparar los 33 peces individualmente era demasiado trabajo, fueron fritos enteros, y tal vez por eso, parece que los jugos quedaron atrapados dentro. La grasa que había estado en la carne se había drenado por completo y permaneció en la piel, haciendo que fuera casi como comer pollo. Tal vez porque está frito, la carne se volvió mucho más masticable. La elasticidad no era en un grado desagradable, sino que solo ofrecía una resistencia suavemente moderada. Cuando se masticaba sin mucha fuerza, la textura se desentrañaba como hilos de seda, entregando una sensación suave en la boca. ¿Es delicioso incluso sin salsa para mojar? ¿Es porque hay salinidad en la piel? Este pez parecía absorber el agua de mar especialmente bien en su piel. Después de retirar la humedad, solo quedó la salinidad, y aunque no conocía el principio detrás de ello, el sazón era exquisito incluso después de freír una vez. La carne se siente tan ligera que es casi dulce, y sin embargo es rica en jugos, y la piel es especialmente aceitosa y crujiente, creando una combinación excelente. Mojarlo en la salsa picante lo convertía en el tipo de platillo donde el arroz simplemente baja sin esfuerzo. El caldo de pescado hervido como sopa de pasta de soya también estaba muy bueno. El pescado está fresco, así que supongo que es posible. Así es, esto es mejor de lo que esperaba. No fue hecho con ninguna salsa especial. Solo pasta de soya disuelta en agua, pescado bien preparado, y un poco de rábano y cebollines colocados encima. Aún así, el caldo de pescado tenía un profundo sabor sabroso, que recordaba a sorber caldo de hueso servido a fuego lento durante mucho tiempo. Si el pescado estuviera tan solo un poco rancio, no habría resultado de esta manera. La razón por la cual la gente suele pensar en caldo de pescado picante cuando escucha caldo de pescado es que, a menos que el pez sea recién atrapado, es difícil encontrar uno que no estuviera rancio. Especialmente cuando se hierve como un estofado, el olor a rancio de los mariscos se vuelve más prominente, por lo que por lo general se enmascara con picor. Sin embargo, para Hyo, que tenía el mar dentro de su cabaña, no había necesidad de eso. El pez recién atrapado y coleando estaba increíblemente fresco, y podía crear un estofado profundamente rico con solo un poco de pasta de soya. Su estómago se sentía tan cálido que pensó que si se dormía ahora, no se despertaría hasta la noche. Estoy hirviendo caldo de huesos, así que volveré cuando esté listo. Sí, debe ser tu primera vez tomando caldo de huesos, ¿verdad? Es mucho más rico en sabor que este caldo de pescado. Una característica de los glotones, están hablando de comida mientras comen. Capítulo 50. Hyo regresó a la cabaña.
Ahora estaba comprobando la recompensa que había recibido del sistema tras evaluar el nivel de peligro del joven que se había encontrado en el palacio Gyeongbokgung. Aunque sabía que el sistema no tenía conciencia, se encontró haciendo excusas de todos modos. Así que eso era el sello. Hyo miró el sello que parecía estar tallado en mármol. Hyo sostuvo y presionó el sello contra su parte posterior, que brillaba débilmente. Era hermoso como brillaba claramente, como la luz del sol filtrándose a través de una manta delgada. ¿Dónde he visto esto antes? Definitivamente no es para comer, así que no lo mires con ojos codiciosos, miel. No importa cuánto te gusten las gemas, esto parece demasiado. Si realmente quieres mármol, ve al manantial donde hay un árbol que creció con una calidad de piedra similar. Actuar tierno tampoco funcionará. El sistema había hecho evolucionar a Seo Hyo, quien una vez fue un humano completamente ordinario, a un retrato que podía cambiar de personalidad rápidamente. No había forma de que un sello dado por tal ser fuera ordinario, y no podía dejar que miel simplemente se lo engullera. Después de examinarlo desde varios ángulos, Hyo llegó a una conclusión. Es un sello para cera de lacrar. Un artículo sentimental utilizado para sellar cartas, la cera de lacrar. Parecía el sello que se usaba para presionar sobre la cera derretida, como cera de vela, para crear patrones hermosos y elegantes. En otras palabras, una especie de sello. En la época de Hyo, era un artículo elegido más por sentimentalismo que por practicidad, pero dejando eso de lado. No tengo nada de cera. Y ni siquiera tengo a nadie a quien enviarle una carta cuidadosamente elaborada. Las lágrimas me nublan la vista. No tengo amigos. Tal vez significaba que debería intentar hacer un amigo por correspondencia. Aunque no estaba seguro de por qué le habían dado tal sello, como no sabía nada de todos modos, Hyo lo interpretó como quiso. Esto debía ser la consideración del sistema, diciéndole al solitario Hyo sin amigos que intentara hacer nuevas conexiones. Bueno, entonces, comencemos enviándole una carta al señor Yoo Sungbon. El objetivo más fácil, Yoo Sungbon. Y así, el cansado y agotado hombre moderno Yoo Sungbon sufrió una vez más una prueba inesperada hoy. Yoo Sungbon, al regresar a casa después del trabajo, casi sufre un ataque al corazón. ¿Qué? ¿Esta carta? Había una carta no familiar colocada sobre la mesa de la sala de estar. Después de mirar a su alrededor, murmuró, sin señales de un allanamiento. Gracias al líder del gremio Bisabeol, quien estaba preocupado por la seguridad de sus empleados, la seguridad de la residencia de Yoo Sungbon era tan rigurosa que nadie excepto los cazadores de rango S podían entrar. Así que se sorprendió al encontrar una carta extraña abiertamente colocada en tal hogar. Después de suspirar brevemente, Yoo Sungbon se recompuso con calma y se sentó en el sofá junto a la mesa. La carta hacía un sonido cercano al de la hierba seca. Por alguna razón, sintió que sabía quién había enviado la carta. No estoy seguro, pero se siente de esa manera. El sobre tenía una textura similar al papel Anji, pero era mucho más seco. Y mucho más suave. La mirada de Yoo Sungbon, que se había fijado en el sobre exterior de color negro azabache tan oscuro como los ojos de Hyo, pronto cayó sobre la cera que sellaba la carta. Una textura como gemas brillantes. Definitivamente era de Hyo. Parece que derritió gemas mientras mantenía su estructura cristalina como cera de vela y stamp con el sello. No estoy seguro de cómo es posible algo tan excéntrico, pero es como un sueño y hermoso, como algo sacado de un cuento de hadas. Este tipo de presencia extraña era particularmente evidente con Hyo. ¿Debería decir que llevaba una sensibilidad peculiar? Era un patrón que nunca antes había visto. Se asemeja en algo a un retrato, plantas esparcidas desde el borde rectangular y un patrón dentro del borde que parecía estrellas estilizadas. Era un sello que de alguna manera le recordaba al retrato de Hyo, colgado en la galería de Bisabeol. Ciertamente tiene un gusto distintivo. Desde sus acciones hasta su comportamiento, Hyo daba la fuerte impresión de algún noble medieval de fantasía. ¿Debería decir que tiene una sensibilidad como de cuento de hadas? Recordó que dijo que vivía en una cabaña, y pensó que debía ser un tipo verdaderamente pacífico. Bueno, entonces, debería mirar el contenido. Despegando cuidadosamente el sello para no dañar la estampa que parecía valer la pena investigar, encontró un papel de carta blanco puro en el interior. Yoo Sungbon leyó lentamente la escritura de color negro azabache. Luego dejó escapar un profundo suspiro. No puedo entender ni una sola palabra. Si vas a enviar una carta, ¿no deberías escribirla en un idioma de la tierra? Pensé que escribiría en coreano ya que parecía saber bastante sobre la cultura coreana,
pero supongo que eso era demasiado esperar. Hyo no es realmente coreano después de todo. Intentó leerla de nuevo, preguntándose si podría ser capaz de descifrarla, pero aún era un idioma que nunca antes había visto. Es más, ni siquiera parecía tener la regularidad de un idioma adecuado, dejando a Yoo Sung-won perplejo. Sería problemático si esto fuera algún tipo de carta maldita. Aunque no parecía probable que Hyo enviara repentinamente algo dañino, una entidad del origen no podía ser juzgada por tales suposiciones. Sería bastante problemático si este fuera un objeto que lo maldeciría si no se interpretara correctamente. Yoo Sung-won se relajó un poco, ya que no sintió ninguna energía ominosa proveniente de ella. Bueno, de todos modos planeaba ir a verlo mañana, así que puedo preguntar sobre esto también. Mientras no fuera una bomba de explosión inmediata, no era un gran problema. Yoo Sung-won volvió a sellar cuidadosamente el sobre para no arrugar la carta. A pesar de que el sello de gema azul no parecía tener propiedades adhesivas y era frío y suave, su peso lo mantenía presionado contra la abertura sin flotar. Simplemente no puedo entenderlo. ¿Debería considerarse esto como una pieza de obra de arte, también? Ciertamente tiene un talento para darme el susto de mi vida, quién sabe cuándo podrá entender verdaderamente la identidad de Hyo. Ese punto parece un poco lejano. A la mañana siguiente, Yoo Sung-won buscó a Hyo. Sobre esto, ¿es esta carta suya? Pensé que podría serlo. El rostro del retrato permaneció inexpresivo, pero preguntó con un toque de perplejidad, ¿no revisó el nombre que escribí en la carta? Yoo Sung-won sacó la carta con una expresión incómoda. Lamento decir esto después de que se tomó la molestia de enviarme una carta, pero ¿cómo podría leer una carta escrita en un idioma que no conozco? Si no es el idioma de la Tierra, no tengo forma de comprobarlo. Hyo hizo una breve pausa antes de continuar. Pero según recuerdo, le envié una carta escrita en coreano. Sí. Creo que debió haber un problema inesperado en el proceso de entrega de la carta. Como la forma en que todos ustedes sienten que la resolución de este retrato no encaja. Oh. Bueno, eso es, ciertamente, ese podría ser el caso. El idioma de la carta no parecía tener ninguna regularidad en absoluto. La carta de Hyo parecía algo escrito en una máquina de escribir rota, mientras que la forma exterior parecía ordenada, el idioma detallado y las reglas internas eran un caos absoluto. Esta parte ciertamente podría alinearse con lo que decía Hyo. Si está hablando de resolución, probablemente se refiere a lo que discutimos antes sobre el estatus de Hyo. Como la abrumadora presión y el miedo que se sentían particularmente de Hyo fuera del retrato. Considerando eso, parece que el marco que contiene este retrato actúa como una especie de filtro. Me pregunto si es un filtro destinado a contener la existencia de Hyo que los humanos no pueden manejar. Si el idioma se mezcló y distorsionó en ese proceso de filtrado, entonces el contenido actual tenía sentido. Dado que el marco incluso filtra el estatus de Hyo, ¿no sería natural que el idioma se distorsionara aún más? Eso es un poco desafortunado desde la perspectiva del remitente de la carta. Lamento haberlo sobresaltado. Está bien, pero ¿qué escribió en la carta de todos modos? Nada especial, solo una ligera expresión de gratitud y saludos. ¿Pero no tenía sus propias reglas? Tocado por una duda repentina, Yoo Sung-won hizo una pregunta ligera. Para sacar algo de la pintura, alguien tiene que pagar un precio, ¿verdad? Pero no recuerdo haber pagado nada. Yo también tuve ese pensamiento, pero parece que el sello me permitió evitar estar sujeto a las reglas. Es un sello que obtuve por casualidad. Parece que si marco algo con él, no necesito recibir un pago. Parecía que la regla 1 a 1 no era algo que Hyo quisiera después de todo. Hasta el punto de encontrar una manera de evadir las reglas de tal manera. En ese caso, las reglas de Hyo eran probablemente una especie de línea de defensa para evitar que su enorme estatus se desbordara y rompiera la realidad. Como pensó antes, probablemente sea el resultado del marco, actuando como un filtro. Pero si se le ocurrieron formas de evitar esa supresión, como con sellos y demás. Desde la perspectiva de los frágiles terrícolas, eso es un poco escalofriante. Incluso si a Hyo no le gusta atormentar a los demás, un ser de ese estatus puede aplastar involuntariamente a las personas. Si las reglas impuestas sobre él existen para proteger a los terrícolas, entonces esta tendencia a ignorar casualmente las reglas es algo de lo que hay que desconfiar. En todo caso, se sintió algo aliviado. Había perdido algo de sueño por recibir una carta tan misteriosamente extraña, pero parecía que después de todo no era una bomba aterradora que dañaría a Yoo Sung-won. Estaba realmente sorprendido.
Llegué a casa del trabajo y de repente había una carta no familiar, lo siento. No esperaba que la carta fuera transportada de esa manera tampoco. Supongo que no envía cartas a menudo. Hyo se apagó, lo cual era raro en él. Pensé que intentaría hacer un nuevo amigo. Jo Sung-bon tomó un aliento lento y profundo antes de preguntar en su tono habitual, es vergonzoso decirlo, pero ¿no es la única persona con la que hablo el señor Jo Sung-bon? Antes de hacer una nueva conexión, pensé que intentaría enviarle una carta a usted primero. Eso fue algo muy bueno que hacer. Aunque Jo Sung-bon tendía a ser indulgente con los seres del origen, eso no significaba que no estuviera al tanto de lo peligroso que podía ser Hyo. Porque era Jo Sung-bon, pasó sin incidentes, pero una persona ordinaria se habría sobresaltado tanto por la carta que emanaba una aura extraña que incluso podría caerse. Especialmente un civil que no fuera un cazador. Otras personas se asustarían, así que sería bueno que pudiera ser un poco más consciente de eso. Seré más cuidadoso de ahora en adelante. Se lo agradecería. Rascándose la nuca, Jo Sung-bon continuó preguntando, ¿pero cómo encontrará estas nuevas conexiones? ¿Cómo pretendía Hyo, que siempre estaba dentro del retrato, hacer nuevos amigos? Una persona normal saldría por ahí o usaría internet para hacer amigos, pero nada de eso se aplicaba a Hyo. La carta quizás es entregada descuidadamente a cualquier destinatario al azar. No, el destinatario debe ser específico para que yo envíe algo. Ese debió ser el caso conmigo. Tendré que pensar más sobre cómo hacer nuevos amigos. Tal vez esta era una buena oportunidad. Recordando su conversación con el líder del gremio Bisabeol, Jo Sung-bon le preguntó a Hyo, Hyo, ¿puedes moverte a otras mazmorras también? ¿Está diciendo no solo fuera del retrato, sino a una mazmorra? Hyo parpadeó 2 veces, como si estuviera reflexionando, y luego respondió, en el caso de los mundos que he dibujado, acaba de decir mundos que ha dibujado, sí, en el caso de los mundos que he dibujado, moverme no es difícil. Pero las mazmorras a las que se refiere el señor Jo Sung-bon no parecen ser un espacio que yo haya dibujado, se refiere a mazmorras que ya tienen entradas en la tierra y que los terrícolas pueden visitar. Aunque su mente estaba un poco confundida, Jo Sung-bon mantuvo una apariencia tan tranquila como le fue posible mientras respondía. Así es. Estoy hablando de mazmorras que ya tienen entradas en la tierra, unas que incluso los cazadores como yo pueden visitar. Pensando que debería elevar aún más el nivel de riesgo de Hyo, Jo Sung-bon continuó, creó retratos aquí y allá y los usó para moverse dentro de la compañía, ¿verdad? Así que me preguntaba si podríamos encontrar sus retratos en otras mazmorras también. Eso significaría que también podría visitar esas mazmorras. No he intentado esa parte todavía. Hyo respondió, y luego agregó rápidamente, pero suena divertido. Afortunadamente, tenía eso en mente con anticipación. Este retrato de Hyo persigue inesperadamente un estilo de vida centrado en los intereses. Había anticipado que si se le hacía tal pregunta, Hyo podría intentarlo repentinamente por gran curiosidad. Es un poco difícil comprender sus patrones de comportamiento, tal vez debido a que tiene una inteligencia equivalente o mayor a la de los humanos, pero dado que ha mostrado tanto interés. Sería mejor hacer sugerencias dentro de un rango manejable si es posible. Como había dicho Bisabeol, algunos humanos como Jo Sung-bon no pueden controlar las acciones de Hyo. Eso era cierto incluso excluyendo los intereses personales. Después de todo, no había forma de detener objetivamente a Hyo, quien se considera a sí mismo humano, de intentar entrar en la sociedad, especialmente porque podía ir a cualquier parte y crear cualquier cosa con solo pintar cuadros. Entonces sería mejor al menos darle alguna dirección. Incluso si no podemos evitar que se mueva, al menos podemos recomendarle lugares a los que ir. Jo Sung-bon sacó un trozo de papel de su maletín. ¿Qué tal lugares como estos? He compilado una lista de mazmorras que no deberían causar mucho revuelo si las visita. Eligió lugares que probablemente darían como resultado la menor cantidad de bajas. Tienen recompensas bajas y poco reconocimiento, por lo que los cazadores no las visitan a menudo, y no son mazmorras aterradoras que lo pondrían en peligro. Pensé que le gustaría probar esta si quiere experimentar entornos fuera de los retratos. Si se mueve activamente, podría conocer a otros cazadores cuando visite las mazmorras. Entonces sus probabilidades de hacer nuevos amigos también aumentarían. Hyo asintió, aparentemente no disgustado por la sugerencia de Jo Sung-bon. Me alegra si fue de ayuda. Sí, tengo algo que darle como agradecimiento. La carne seca que hice antes se ha secado bien. No había esperado que Hyo incluso hiciera carne seca. Probablemente no sea una carne seca ordinaria.
Si sigue viviendo así, siente que podría no vivir su esperanza de vida natural en un sentido diferente. No voy a terminar volviéndome tan saludable que viva para siempre e incluso me vuelva inmortal, ¿verdad? Yoo Sung-bon se estremeció de repente. Después de despedir con éxito a Yoo Sung-bon con la carne seca, Hyo reflexionó sobre la lista de mazmorras que le habían dado. Miel, intentemos elegir una. Iremos a cualquiera que sea la mazmorra donde caiga la gema que escupas. Sabía que a ti también te gustaría. La lista de mazmorras que le había dado Yoo Sung-bon incluía fotos de los interiores. Parecía que estas mazmorras ya habían sido investigadas por personas llamadas cazadores. Pronto, Miel escupió una gema con un plop. ¿Qué quieres decir con gema? Core. Muy bien, eso es suficiente. Si es algo brillante, simplemente no puede resistirse. ¿Este chico sabe coreano? Se volvió muy sospechoso de que podría haberla escupido allí a propósito.